Buenas noches. En esta hora vamos a abrir las escrituras en lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 17. Vamos a leer los versículos del 11 al 19. Vamos a meditar en esta noche en lo que nos dice la palabra del Señor y vamos a abrir las escrituras en lo que dice Lucas capítulo 17. Vamos a leer los versículos del 11 al 19. Lucas 17 del 11 al 19 dice así la palabra del Señor en esta hora. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta ahí esta parte de la escritura. Lucas 17 del 11 al 19. Basemos la reflexión de esta noche. Hoy en día la gratitud, sabemos que es una virtud que se ha estado perdiendo. Hoy podemos ver en la mayoría de la gente ese deseo egoísta de poseer, de tener, de adquirir cada día más, de una manera descontrolada. Parece que poco a poco, con esa actitud egoísta, se está apagando o estamos apagando ese generoso espíritu de dar. Sin duda alguna que hoy vivimos en una época en la que es más fácil pedir que dar, que entregarse de una manera generosa. Por otra parte, hay muchas personas que creen que el mundo les debe demasiado, que no están dispuestos a vivir una vida agradecida con nadie. Muchos de ellos se expresan y dicen: yo no le debo nada a Dios, yo no le debo nada a la gente, yo no le debo nada a la sociedad. Lo que yo tengo lo hice con mi propio esfuerzo, por lo tanto no tengo que estar agradecido con nadie. Una de las palabras griegas que han sido traducidas al castellano como gratitud tiene en sí la idea de una confesión agradecida. Otro término griego que a menudo se traduce como gratitud es una expresión de bondad, del favor
y la misericordia de Dios manifestados hacia la humanidad inmerecedora. Tenemos estos dos términos, tenemos estos dos conceptos acerca de la gratitud. Una es una expresión, una confesión de gratitud. La otra es una bondad hacia Dios por sus favores y por sus misericordias mostradas hacia nosotros de una manera inmerecida. Luego entonces, la medicina contra la actitud egoísta, vanidosa y de soberbia tiene que ser un espíritu de gratitud hacia Dios. Jamás debemos de considerarnos que somos tan suficientes, tan dependientes, que no necesitamos de Dios. Tampoco podemos decir: estoy tan confiado de mí mismo, estoy tan confiado de lo que tengo, que no necesito agradecerle a Dios. Todo esto se estila, todo esto se da, todo esto se genera en el mundo. Pero hoy nosotros, los que estamos aquí presentes escuchando la palabra de Dios, sabemos que Dios es el único que nos ha colmado, que nos ha llenado de misericordias, de bienes, ha llenado nuestras casas, ha llenado nuestros trabajos, ha llenado nuestras vidas. Y hoy sabemos que el único que merece nuestro agradecimiento es solamente Dios. Si el día de hoy usted y yo probamos un bocado en la mañana, si comimos a mediodía, si hoy tenemos ropa, si tenemos un trabajo, si tenemos una casa, si tenemos una familia, es solamente gracias a Dios. Y no nos cansaremos nunca de agradecerle al Dios Todopoderoso por todo lo bueno que es para con cada uno de nosotros. Mientras allá afuera se promueve, repito, el egoísmo de decir: yo no dependo de nada ni de nadie. Nosotros dependemos totalmente de nuestro Dios Todopoderoso. Sin Él nada podemos hacer. Por eso en esta noche, permítame considerar este título: una palabra de gratitud. El caso de estos 10 leprosos que recibieron un milagro de Dios, que recibieron un gran favor de parte de Dios. Una palabra de gratitud, en primer lugar, es una palabra de misericordia. Una palabra de gratitud, en segundo lugar, es una palabra para obediencia. Una palabra de gratitud, en tercer lugar, es una palabra de reconocimiento. Veamos, reflexionemos el primer punto. Una palabra de gratitud, en primer lugar, es una palabra por misericordia. Dice el versículo 13: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Lucas, el evangelista, nos narra que en ese momento Jesús iba hacia Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea, precisamente entre algunas de las ciudades o algunos de los refugios de los leprosos. La vida de los leprosos en ese tiempo era una vida llena de tristeza, era una vida llena de angustia. Estos leprosos tenían que abandonar a su familia y tenían que abandonar la ciudad para irse a vivir de una manera solitaria o irse a vivir en compañía de otros leprosos. De acuerdo con la ley,
los leprosos tenían que abandonar a su familia y a su ciudad para estar lejos. La lepra era una enfermedad común en el oriente, y en ese momento había 3 tipos de lepra. El primer tipo de lepra se llamaba la lepra nodular, donde se amontonaban los nódulos en la frente, en la nariz, en las mejillas y en los labios. Estos nódulos empezaban a agrandarse hasta que reventaban, se ulceraban y provocaban una sustancia de mal olor. El segundo tipo de lepra era la lepra conocida como la lepra anastégica. Ese tipo de lepra afectaba principalmente los nervios, de tal manera que no se sentía dolor en la parte insensible. Ahí mismo los músculos se iban desgastando y se iban contrayendo. Y el tercer tipo de lepra era la más común, era una combinación entre la nodular y la anastégica. Por eso la vida de los leprosos era una vida llena de desesperación, llena de angustia, que la única solución para ser limpiados, la única solución para ser restaurados, era solamente un milagro de Dios. En tales condiciones, en tales situaciones, no había otro tipo de medicina, no había otro tipo de atención. Ellos, lejos de la ciudad, lejos de su familia, lejos de su trabajo, solamente esperaban un milagro de Dios para que sus cuerpos fueran restaurados. Hablando físicamente, psicológicamente, se enfrentaban a la soledad, al abandono, a la pérdida de autoestima y al desprecio del pueblo. Agreguemos a eso la incapacidad de relacionarse con su familia, confinados en un lugar solitario, llevando una vida vacía, una vida triste, una vida de vergüenza. Hablando de los leprosos, además de que, de acuerdo a la ley, ellos tenían que declarar su impureza públicamente, y cuando alguien se acercaba, ellos tenían que gritar: inmundo, inmundo, no se acerquen. De tal manera que Lucas narra que cuando a distancia vieron a Jesús, ellos dieron una palabra: por misericordia. A la distancia le gritan a Jesús y le dicen: Maestro Jesús, ten misericordia de nosotros. Y es en ese momento cuando empieza a operar la gracia divina, cuando empieza a operar el perdón, cuando empieza a operar la grande misericordia de Dios hacia la necesidad de estas personas. Déjeme decirlo una vez más. Estamos hablando de 10 leprosos con el cuerpo desfigurado, ceremonialmente inmundos, lejos de la familia, sin trabajo, avergonzados, vidas vacías, vidas tristes. Y todavía tenía que decir: no se acerquen, soy inmundo, no se me acerquen. Confinados lejos de la ciudad. Luego entonces por el camino pasa Jesús y ellos dicen: aquí está la misericordia,
Esa es la misericordia. Ahora es cuando yo puedo tomar misericordia. Ahora es cuando la fe se opera, cuando la fe se activa. Ahora es cuando mi vida verdaderamente puede cambiar, puede ser restaurada. Porque así como físicamente el cuerpo estaba dañado, estaba avergonzado, se compara con el alma. Muchas veces el alma está llena de maldad. Muchas veces el alma está llena de heridas. Muchas veces el alma está lleno de resentimientos, de necesidades. Muchas cosas que a través del tiempo nosotros hemos permitido que se alojen muy dentro de nosotros, en el alma, donde están los sentimientos, las emociones, la voluntad, los temperamentos y los instintos. Desde pequeños quizá hemos llevado cargas, y muchas veces eso provoca que podamos tener vidas vacías, vidas tristes, vidas de vergüenza. El leproso se asemeja a una vida inmoral. El leproso se asemeja a una alma que está contaminada por el pecado, sin esperanza, sin solución, lejos de la familia, lejos del trabajo, lejos de la ciudad. Y es precisamente lo que pasa cuando queremos hacer nuestra voluntad, cuando queremos ser autosuficientes, cuando queremos confiar solo en nosotros mismos y decimos: a mí nunca me va a pasar como aquel, yo nunca voy a ser como el otro. Sabemos que la paga del pecado es muerte, y muchos que hemos pecado hemos tenido consecuencias. En su tiempo hemos tenido un matrimonio, un buen trabajo, teníamos todo, pero por la desobediencia, por el pecado, quizá hemos perdido esposa, esposo, un trabajo, una ciudad, y vivimos lejos, confinados de la ciudad. Y cuando andábamos así, solamente nos aislábamos o buscábamos la compañía de gente que hacía exactamente lo mismo que nosotros. Vivir sin Dios y sin esperanza, vidas tristes, vidas vacías. Hasta que a lo mejor se toca fondo, hasta que a lo mejor decimos: ya no puedo más, ante esta situación ya no puedo más. Necesitamos una palabra por misericordia. Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros. Precisamente Efesios capítulo 2, no lo busque, Pablo escribe que Él os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, cuando seguíamos la corriente de este mundo, cuando éramos manejados y permitíamos que el enemigo nos manejara, nos usara, cuando éramos llevados por la carne. Muchos vivimos así, alejados de Dios, vidas vacías, queriéndola llenar ¿con qué? Pero Él, que es rico en misericordia, y con su grande amor con que nos amó, nos dio vida. Y no solamente nos dio vida, sino que también nos resucitó. Pero no solamente nos resucitó, sino que también nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Jesucristo, donde tú y yo estamos ahora. O sea, veamos el panorama. Antes, a lo mejor, de este lado en el pecado, en la oscuridad, en la desobediencia, tirados sin ningún valor, con mucha necesidad, en pena, en vergüenza, en tristeza, en muchas situaciones adversas. Pero cuando tocamos fondo y cuando levantamos nuestro rostro, vimos la mano misericordiosa de Dios que dijo: yo estoy contigo. Yo no vine a condenarte, yo vine a perdonarte, yo vine a restaurarte, yo vine a fortalecerte, yo vine a levantarte. Entonces Él nos dio vida juntamente con su Hijo. Y no solamente nos dio vida, sino que también nos resucitó, nos vivificó. Repito, y no solamente eso, sino que hoy estamos nosotros sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. El paralítico de Betesda quiere ser sano, 38 años tirado. Oye, quiere seguir así,
Queremos continuar así en la misma situación, tirados, derrotados, dignos de lástima. Porque el Señor tiene una palabra de misericordia para que nos levantemos y vivamos en victoria, para que nos levantemos y nosotros podamos tener una relación, una comunión espiritual con el Dios Todopoderoso. Una palabra por misericordia, una palabra de gratitud es, en primer lugar, una palabra por misericordia. En segundo lugar, una palabra de gratitud es una palabra para obediencia. Chequemos lo que dice el versículo 14. Dice el versículo 14: cuando Él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Una vez más dice el versículo 14: cuando Él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Veamos lo siguiente. La ley requería que los casos de lepra fueran inspeccionados por los sacerdotes. ¿Por qué por los sacerdotes? Porque ellos actuaban como una junta de salubridad en la comunidad judía. Un sacerdote era el indicado para declarar a una persona si era limpia o impura. En ese instante Jesús les dice una palabra para obediencia. Les manda para que se muestren ante los sacerdotes. Y estos 10 actuaron con fe y obedecieron las indicaciones de Jesucristo. Y cuando obedecieron las indicaciones de Jesucristo, dice la palabra de Dios que fueron limpiados. No obstante las apariencias, los 10 actuaron con fe. Los 10 obedecieron las indicaciones, las instrucciones que les dio Jesús. Y los 10 fueron limpiados de la lepra. Está así el asunto. Cuando Jesús escuchó una palabra por misericordia, Jesús les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Jesús no les dio explicaciones de que si iban a recibir sanidad o no. Jesús solamente dio la indicación. Jesús solamente dio la instrucción. Jesús solamente dio la orden: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y en esa obediencia de la palabra, ellos fueron sanados. Y aquí podemos sacar varias cosas. Primero, esto nos enseña que los que esperan que sean suplidas sus necesidades en Cristo se deben de obtener de acuerdo a la obediencia. Hay una frase que dice: debemos esperar que la misericordia de Dios nos salga al encuentro, pero solamente cuando vamos por el camino de la obediencia. Si hacemos lo que Él nos manda, Dios no dejará de hacer por nosotros.
lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Diez hombres necesitados, 10 hombres viviendo en la angustia, en la soledad, en el vacío. Vieron la oportunidad cuando pasó Jesús. Y cuando pasó Jesús, ellos aprovecharon la oportunidad y dijeron: Maestro, Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús le dice: obedezcan, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Vemos que los leprosos no se quedaron ahí parados diciendo: ¿cómo? Estamos pidiendo apoyo al Maestro, le estamos pidiendo apoyo al Todopoderoso, y nos da una indicación y nos dice que vayamos y nos presentemos a los sacerdotes. No se quedaron inestables, no se quedaron ahí con duda, con prejuicio, diciendo: pues vamos a orar a ver si es de Dios esto que nos dijo Él. Ellos se movieron en fe, y cuando se movieron en fe, dice que recibieron la sanidad. Juan capítulo 5 nos narra del paralítico de Betesda. Había un estanque, y alrededor de ese estanque había gente ciega, coja, manca, paralítica, sorda. Y dentro de esa gente estaba el paralítico de Betesda, repito, que tenía 38 años de estar ahí tirado. No cabe duda que cuando Jesús pasó por ahí, Él vio la necesidad de toda esta gente, la necesidad de la gente que estaba enferma, que estaba angustiada, que estaba aprisionada. Quizá había ancianos, había jóvenes, había mujeres, había niños, y Jesús pasó por ahí en medio de toda esa necesidad, hasta que vio a este hombre y tuvo misericordia de él. ¿Quiere ser sano? Hoy Jesús, por medio de su presencia, por medio de su espíritu, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la palabra, se mueve por este lugar. Y Él es el primero en que quiere suplir tu necesidad y mi necesidad. Pero no depende de Él, depende de nosotros, que digamos: Señor, tu grande amor me restaure, tu grande amor en esta hora me levante, me sane, me liberte. Entonces escuchemos de Él una palabra para ser obedecida. Repito, su presencia, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de la promesa, está pasando por este lugar. Cada que invocamos su nombre, Él se empieza a mover. Cada que le alabamos, cada que le glorificamos, Él se empieza a mover, porque quiere suplir tu necesidad y mi necesidad en medio de toda situación. Pero depende de nosotros aprovechar la oportunidad que tenemos para decirle: Maestro, Señor, en esta hora toca mi vida, toca mi mente, toca mi alma, toca mi corazón. Señor, en esta hora toca mi vida, te necesito. Y escuchemos de Él una palabra para ser obedecida, de tal manera que cuando Dios da en su palabra una palabra para obediencia, el hombre debe de confiar, de estar seguro de que solo en Cristo se cumplirá su palabra. El hombre que obedece la voz de Dios, sin duda alguna que esperará grandes bendiciones a su vida. Su vida está segura en Dios. Por eso, en esta noche,
Una palabra de gratitud es una palabra para obediencia. Me llama la atención que siempre los necesitados, cuando venían a Jesús implorando misericordia, la mayoría de veces Jesús le dijo: levántate, tu fe te ha sanado. La mayoría de gente que se acercaba a Jesús, que le tocaba o que le pedía por misericordia, siempre escuchaba estas palabras: levántate, tu fe te ha salvado. Si el Señor da la palabra, el Señor dice: levántate, levántate. La palabra tiene que ser obedecida. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús, escuchar la palabra de Dios, activar nuestra fe y obedecer su palabra. ¿Cuántos domingos en las predicaciones se ha orado por sanidad, por restauración y por perdón? Y cuando se dice la palabra, cuando se declara la palabra, es para obedecerla. Si usted y yo hemos escuchado por medio de la palabra que Dios nos ha restaurado, nos ha sanado, nos ha perdonado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer esa palabra que se nos ha dado. Repito, cuando hemos orado, cuando desde su lugar ha levantado sus manos para declarar sanidad, es porque ha sido hecho, porque así lo dice la palabra. Cuando desde su lugar usted levanta su mano y cree en que Dios está restaurando su vida, tenemos que creer y obedecer esa palabra. Es porque verdaderamente el Señor dice en su palabra que mi vida ha de ser restaurada. Cuando venimos en oscuridad, cuando venimos en cautividad, y la palabra de Dios dice que recibamos nosotros libertad, tenemos que recibirlo, porque la palabra de Dios dice así, que Él vino a liberar a los cautivos. El Señor nos dice en esta hora: obedezcamos su palabra, obedezcamos su palabra, obedezcamos sus mandamientos. Leamos, escudriñemos la bendita escritura, porque sin duda en ella encontramos un cúmulo de promesas, un cúmulo de bendiciones que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Y está en nosotros el tomarlas y el obedecerlas para poder vivir esas hermosas presencias, esas hermosas promesas que Dios nos ha dado. Por último, una palabra de gratitud es una palabra de reconocimiento. Una palabra de gratitud es una palabra de reconocimiento. Veamos lo que dice el versículo 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Una palabra de gratitud es, en tercer lugar, una palabra de reconocimiento. Más escasa que la fe era la gratitud. El único entre los 10 que regresó expresando gratitud fue solamente uno, y ese uno pertenecía a la raza de los samaritanos, de quienes
Nada esperaban los judíos religiosos. Una palabra de reconocimiento, una palabra de gratitud que da honra, que glorifica el nombre de Dios. Las expresiones de gratitud, las expresiones de júbilo, las expresiones de reconocimiento son solamente para glorificar, para honrar el nombre de nuestro Dios. Cuando este hombre, cuando este ex leproso se dio cuenta que había sido sanado, se dio cuenta que había sido restaurado, se dio cuenta que había sido perdonado, se dio cuenta que la misericordia se activó en su vida por medio de la fe, se dio la media vuelta y mostró agradecimiento al Señor. De tal manera que quienes reciben y experimentan bendiciones y las misericordias del Señor, hemos de ser agradecidos y dar testimonio ante otros de lo que hemos recibido del Señor, para que entonces su nombre sea glorificado. Este ex leproso se dio la media vuelta y empezó a agradecer a Dios. ¿Cuál fue la actitud de gratitud de este ex leproso? Dice la Biblia que empezó a dar gracias a gran voz, de tal manera que dentro de la ciudad o de la aldea del refugio, muchos más habrán escuchado que algo le sucedió a esa persona. ¿En dónde estaban las marcas? ¿En dónde estaban las heridas que tenía en sus manos, en sus brazos, en su cara, en su cuerpo? Estaba completamente restaurado, estaba completamente nuevo, y eso le hizo a él darse la vuelta y glorificar y bendecir el nombre de Dios a grande voz. ¿Qué es lo que nos hace estar aquí? ¿Qué es lo que nos hace cantar? ¿Qué es lo que nos hace servirle a Él? Estamos agradecidos por todo lo que Él es. Señor de la gloria, quiero agradecerte. Queremos agradecerte por tu misericordia, por tu bondad, por tu justicia, por tu provisión, por tu amor, por tu compañía, por tu fortaleza, por todo lo que tú eres. Te agradecemos, Señor. Pero también queremos agradecerte por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Mucha gente todavía sigue viviendo de sus recuerdos del pasado y dice: oye, ¿por qué cantas? Pues yo me acuerdo cuando Dios me sanó, cuando me restauró, cuando me sacó del pecado. Pero eso ya tiene hace 10, 12, 8 años atrás. Y a partir de hoy, y a partir de ese momento, quizá no ha experimentado ese grande poder de Dios hacia nuestras vidas. El mismo de ayer, el mismo de hoy, por los siglos de los siglos. Debemos de adorarle, debemos de cantarle por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero sin duda también debemos de adorarle, debemos de bendecirle por todo lo que hoy Él está haciendo. Y no solamente por lo que hoy está haciendo, debemos de adorarle por lo que Él va a hacer en tu vida. Yo creo que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida y en mi vida. Por eso a partir de hoy yo me empiezo a regocijar delante de su presencia, porque nuevas son cada mañana sus misericordias, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Yo te canto, yo te alabo, yo te glorifico, yo te bendigo por el día de mañana, por la otra semana, por el otro mes, porque sé que en ti mi vida está guardada, está escondida y está confiada. Y yo sé que en ti soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Tu vida mañana, tu vida para el otro año, sin Dios es insegura. Hay
inseguridad, incertidumbre, pero con Dios, el 2014, el 2015, si Él va contigo, si Él va conmigo, no cabe duda que será de bendición y será de grande éxito. Glorifica el nombre de Dios, glorifíquele. Otra actitud, es que Él glorificó el nombre de Dios a gran voz, pero también se postró, se arrodilló, se humilló ante los pies de Jesús. Lo que significa esto, la verdadera adoración significa reconocimiento, humildad delante de la presencia de Dios, Señor de la gloria. Como dice este canto, si no hubiera sido por tu gracia y por tu amor, hoy ¿dónde estaría yo? Señor, si no fuera por tu grande misericordia que me alcanzó y que yo acepté, yo recibí, muchos de nosotros, ¿dónde estaríamos hoy? Señor, gracias por todo lo que eres, gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Tú eres digno de toda alabanza y de toda gloria. Me postro, me humillo delante de tu presencia, porque nadie es digno, solamente tú, Padre, de recibir la alabanza y la gloria. Se postró ante sus pies. Hubo muchas personas que estaban olvidadas en la historia, que eran unos don nadie, pero cuando vieron a Jesús, aprovecharon la oportunidad para pedir, para tocar, y recibieron un gran favor. Se postraron delante de la presencia del Señor adorando. Fíjense, quien regresó, más seguro que era samaritano. Y si nosotros nos acordamos de Juan capítulo 4, nos habla del encuentro de una samaritana con Jesús. Y los judíos se jactaban de conocer la verdadera y la pura adoración a Dios, mientras que los samaritanos eran despreciados porque no sabían la verdadera adoración que se le debería de brindar a Dios. La samaritana en su tiempo preguntó: ¿dónde pues tenemos que adorar? Porque a mí me enseñaron que es en el monte Gerizim, y ustedes dicen que en este monte. ¿Dónde pues? ¿O cómo pues tengo que adorar a Dios? Y Jesús le contesta: los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, con una mente libre y con una alma regenerada. Señor de la gloria, por todo lo que has hecho me postro delante de tu presencia. Te vengo a bendecir, te vengo a adorar, me vengo a humillar delante de ti, Señor, por tu grande favor que has hecho en mi vida. ¿Qué cosas no ha hecho Dios en nuestras vidas? Tan solo la salud, el poder caminar, el poder sentarnos, el poder levantarnos, el poder aplaudir, eso es suficiente para agradecer a Dios Todopoderoso. Lo comentó hace 8 días el pastor. Hay muchos en un hospital, hay muchos en sus casas que no pueden salir. Yo quisiera estar en un lugar así, para adorar, para agradecer a Dios, para deleitarse delante de su presencia. Yo y usted y yo tenemos esa oportunidad. Aprovechemos esta oportunidad para bendecir el nombre de nuestro Dios. Dice el Salmo 103 del 1 al 5, un salmo muy conocido, muy leído, que ilustra lo que estamos hablando hoy. El salmista le dice a su alma en el Salmo 103, versículo del 1 al 5, dice el Salmo: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre.
el versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El salmista entendía muy bien esto. Alma mía, bendice al Señor. ¿Sabe cuán tremendos son estas palabras? Alma mía, bendice al Señor. Cuando estamos de buenas y cuando todo está bien, cuando todo marcha bien, gritos de júbilo, aplausos, nos ponemos a brincar, nos ponemos a saludar a todos con una sonrisa. ¿Cómo estás? Un grito de júbilo, sí. Pero cuando hay tristeza, cuando hay angustia, cuando hay problemas, cuando hay desesperación, les aseguro que no pasa lo mismo. ¿Usted sabe lo que es decirle al alma? ¿Usted sabe lo que es decirle a un alma quebrantada y triste y vacía? Alaba a Dios. ¿Usted sabe lo que es decirle a un alma así lastimada? Levanta tus manos, regocíjate delante de Dios. ¿Cómo? Si no tengo fuerzas para levantarme, si no tengo fuerzas para vivir, si no tengo fuerzas para continuar, ¿cómo quieres que yo alabe a Dios? A un alma que está alegre no se le puede decir alaba a Dios. ¿O sí? Por naturaleza lo alaba, porque está alegre. Pero dígale a una alma, dile a tu alma: alma, estás triste, estás angustiada, estás herida, pero alaba a Dios. El alma no responde. Pero cuando empezamos a traer a memoria todos estos beneficios, aunque no pueda, aunque se me haga difícil, aunque tenga muchos problemas, aunque tenga muchas necesidades, te voy a alabar, Dios, porque si no lo hago, podemos perecer. Y el salmista le dice: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga mi ser, todo mi ser, su santo nombre. Una vez más, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien ha perdonado todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Usted cree que muchas veces por estar parado aquí no se tiene problemas, no se tiene necesidades? ¿Usted cree que el estar hablando aquí a veces es decir, el hermano Gustavo al estar inmune? Usted sabe los problemas y necesidades que muchos pasamos. Tan fácil, ¿sabe qué, hermano? No quiero participar porque me siento mal, porque me siento triste, porque me siento vacío. Entonces es tan fácil, solamente tómeme en cuenta cuando estoy bien. Cuando no, hermano. ¿Y Dios? Y sus favores y sus misericordias y sus beneficios. Y cuando nos rescató de esa enfermedad que estuvimos a punto de ir a un panteón, eso no vale. ¿Y qué cuando nos sacia de muchos favores? ¿Y qué cuando tenemos abundancia? ¿Es gracias a nosotros? No, es gracias a Dios. En medio de las lágrimas, en medio de la derrota, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios.
quizá uno mismo uno mismo no se entienda, pero su presencia, su espíritu, su majestad, su gloria, yo sé que está en este lugar. Y Él quiere traer paz, libertad, sanidad, bendición, misericordia a tu vida. Él lo quiere hacer en esta noche. Solamente Él dice una palabra de gratitud, una palabra para misericordia, una palabra de gratitud, una palabra para obediencia, una palabra de gratitud, es una palabra para reconocimiento. En esta noche agradezcámosle por todo lo que Él es. Agradezcámosle por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que va a hacer. Y mientras usted le está agradeciendo, mientras está levantando sus manos en una entrega total y completa delante de su presencia, permitamos que el Espíritu Santo empiece a tocar su vida. Hoy, en lugar de pedir, vamos a agradecer. Y mientras está agradeciendo, deje que el Espíritu ministre a tu vida, a mi vida. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos juntamente conmigo. Espíritu Santo, levante sus manos en esta noche. Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, esos 10 leprosos sabían que tú eres el Mesías, que tú eras el Verbo encarnado, que tú eras el esperado por todos los tiempos. Y cuando te vieron pasar, aprovecharon la oportunidad para pedirte misericordia. Tú diste la palabra, Señor Jesús, y ellos la obedecieron, y los 10 fueron limpiados, los 10 fueron restaurados de esta lepra, pero solamente uno regresó a darte gracias, y lo hizo a gran voz. Gracias, Dios, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Queremos agradecerte, queremos dar testimonio de lo mucho que has hecho en nuestras vidas. No podemos permanecer callados, no podemos continuar así sin dar a conocer tus grandes obras, tus grandes maravillas. Aquí estamos, Señor. Hoy no te podemos ver, hoy no te podemos tocar, pero Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tu presencia en este lugar, tu gloria en este lugar, tu majestad en este lugar, Espíritu Santo. Alma mía, bendice al Señor. Alma mía, en medio de la desesperación, en medio de los problemas, en medio de la angustia, en medio de la debilidad, alma mía, bendice al Señor por todo lo bueno que Él es. No es por nosotros, es por tu gracia divina, Dios, que podemos estar delante de tu presencia agradecidos. Si hoy muchos podemos estar de pie, es porque algún día tuviste misericordia de nosotros. Nunca fue por nuestras obras, nunca fue por lo que tenemos.
Es por tu bendita misericordia que estamos aquí delante de tu presencia, agradecidos por todo lo que eres. Gracias a Dios, porque es un privilegio conocerte, servirte, el que nos da paz, el que nos restaura, el que nos sana, el que nos fortalece, el que nos liberta, el que nos bendice día tras día, el que muchas veces aún sin merecerlo nos colma de bienes. Por eso que te alabamos, Dios. Es por eso que te glorificamos en esta noche. Todo este pueblo estamos agradecidos contigo. Te agradecemos, Dios, por tu bendita presencia. Y mientras te estamos agradeciendo, Espíritu Santo, empieza a tocar, empieza a ministrar, empieza a restaurar, Espíritu de Dios, lo que tengas que restaurar. Empieza a sanar lo que tengas que sanar, Espíritu Santo, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe en esta noche, recibe en esta hora su presencia, su bendición, su ayuda, su poder, su gloria en tu vida, en todo tu ser. Te alabamos en esta noche, Dios. Te glorificamos, Espíritu Santo. Te adoramos, te adoramos. No hay nadie como tú. No hay nada como tú, Espíritu de Dios. Tu fortaleza, tu compañía en nuestras vidas todos los días. Que la palabra del Señor dice: no estás solo. Nunca hemos estado solos. Está tu bendita presencia desde siempre con nosotros. Aquí estoy para restaurar, para levantar, para animar, para hacer nuevas todas las cosas. Entonces la tristeza se convertirá en gozo. Ese gozo que nos da el Señor y que nada ni nadie nos lo puede quitar, porque el gozo del Señor es el que nos fortalece. Tenemos esta palabra de agradecimiento, tenemos esta palabra de gratitud, no solamente hoy, Dios, sino todos los días. Gracias. Gracias por el perdón. Gracias por la salvación. Gracias por la libertad. Gracias por mi familia. Gracias por mi trabajo. Gracias por todos los bienes y misericordias, por todos los favores que has hecho en nuestras vidas. Oh, Santo, poderoso Dios, que nuestras generaciones que vienen atrás, llámese hijos, llámese nietos, vean en nosotros personas agradecidas, para que ellos puedan crecer con este valor, con esta enseñanza de que todos los días de nuestras vidas, todo nuestro ser tiene que bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores por todo lo que Él es. Gracias, Dios, desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Tu palabra que declaramos hoy se ha hecho conforme a nuestra fe, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así sea, Padre, desde ahora y para siempre. Amén.